de mayo es declarado por el Ministerio de Cultura como el mes de la herencia africana. Un aplauso para todos los compañeros esta tarde en la universidad. Gracias. Y el 21 de mayo se celebró por la UNESCO el Día de la Diversidad Cultural. Y también estamos celebrando este mes de la afrocolombianidad. Gracias. Entonces me gustaría traer uno de los representantes de Soweto para que nos cuente qué es Soweto. Compañero, ven para acá. Estamos en línea para todo el país, para toda la gente que está conectada con nosotros en Franja Parásito en www.comunicacionsocialut.com. Ahí estamos acá en el Parque Ducuara en la Universidad de Tolima celebrando este Día de la Afrocolombianidad. Muy buenas tardes. En nombre de la organización Afroestudiantil Soweto de la Universidad de Tolima les doy las gracias por acompañarnos en este espacio tan importante que es para nosotros. Para nosotros el significado Soweto tiene una importancia muy valiosa, ya que esta es una ciudad cerca de Johannesburgo, en África, donde los estudiantes hicieron una marcha pacífica y donde las fuerzas oponentes le respondieron masacrando más de miles de estudiantes, entre esos niños, adultos y de las diferentes áreas de la primaria, secundaria. En nombre de esa importancia que tiene esa ciudad para nosotros, decidimos llamarnos Soweto, ya que nosotros somos pues el primer grupo dentro de la Universidad de Tolima que nos organizamos. Ahorita seguimos con otra función del grupo folclórico Raíces. A continuación vamos a seguir con una exposición de una compañera sobre un personaje afrodescendiente de suma relevancia en el ámbito de la medicina, ¿no?, a nivel mundial. Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Me corresponde hablarles a ustedes sobre Benjamin Carson. Carson es un reconocido médico cirujano. Su madre le decía que tenía que leerse, imagínense ustedes, un niño de 8 años leerse 2 libros cada semana y luego darle un rendimiento semanal a su madre de lo que se leyó. Y ustedes dirán, pero ¿cómo sabía la mamá que se estaba leyendo si ella no sabía leer? Pues era una mujer muy astuta. Trabajaba en una casa de familia y lo que hacía era preguntarle al jefe qué decían esos libros. De esa forma, ella se daba cuenta qué decía y se estaban mintiéndole a sus hijos. Eso ella lo dijo con Benjamin y con su hijo Curtis. Después de esto, luego empezaron a superarse, empezaron a interesarse por cosas más culturales, por música clásica. Es más, Benjamin Carson hasta ahora es el único neurocirujano que opera con música clásica. Y todas sus actividades las desarrolla escuchando música clásica, porque él dice que Carson es un gran ejemplo de que sí hay probabilidades de superarse, siempre que las personas quieran superarse. Esto es todo lo que les quería decir acerca de Benjamin Carson, para destacar el papel de cómo una persona, a partir de sus pocos recursos, pero de sus iniciativas, logra salir adelante y logra convertirse en uno de los mejores neurocirujanos del planeta. Muchas gracias. Bien. Para recordarles también a todas las personas que nos están escuchando desde afuera, estamos transmitiendo en la Universidad del Tolima desde el Parque Ducuara. Esto es Tu Radio, la emisora de la Universidad de Tolima. Pronto estaremos en FM. Franja Parásito.
Soy estudiante de último semestre de antropología y de la Universidad del Cauca, y también soy militante del movimiento afroestudiantil en Colombia, en el colectivo de Palenque de la Universidad del Cauca. Yo hice un trabajo de tesis de grado sobre cuál ha sido la imagen que se ha construido de lo negro en la academia. Me interesé por esto porque de una u otra manera la antropología emerge como disciplina para disciplinar al otro, como ponerle un vestido, un concepto en el cual la demás ciencia y el conocimiento va a utilizar como referente para poder trabajar en ese otro. En esta investigación trabajé sobre todo la categoría de raza, cultura y identidad. ¿Por qué? Porque la presencia obligada del negro en el continente americano tiene un proceso histórico de larga duración. Eso se inicia hacia el siglo XV, donde pues todos saben que se da el proceso, más que de descubrimiento, fue el proceso de invasión que hizo Europa al continente que hoy se llama americano, donde los hermanos que habitaban estas tierras, que hoy conocemos como indígenas, le han llamado Tahuantinsuyo y Ayayare. En esa medida se da el proceso de captura y de secuestro, sobre todo de africanos, ubicados en la parte de África subsahariana, que hoy es conocida como África Occidental o África del Sur. Sobre todo fueron secuestrados tribus como los Carabalí, los Popó, los Arará, los Malancas, donde su tradición cultural y su mundo y su visión como humanidad estaba enfocada sobre todo lo que hoy conocemos como tribus, donde no existía el Estado-nación ni mucho menos la República. Allí lo importante es entender cómo el concepto de lo negro sí opera y se construye para deshumanizar, bestializar y salvajizar a otro que es diferente a yo en términos fenotípicos y en términos culturales, donde lo negro fue construido como lo malo, como el demonio, como el que no sirve, como todo lo que se conoce como escribió Franz Fanon, que fue un psiquiatra francés que fue a Argelia y escribió un libro famoso que se llama Los Condenados de la Tierra, ¿no? Entonces, cómo a ese otro se le condena a la tierra, ¿no? A trabajar la tierra. Posteriormente a eso, también es importante resaltar la otra visión o la otra imagen que se construyó de lo negro por parte de los otros mismos. Mientras los esclavistas y el amo nos delegitimaba como no humanos, nosotros construíamos humanidad, construimos cultura, una cultura de la reexistencia. En mis análisis encuentro que la única cultura en el mundo reinventada para sobrevivir es la cultura de la diáspora africana esclavizada en Colombia. ¿Por qué? Porque las condiciones de opresión, donde no teníamos una libertad absoluta ni del cuerpo ni del alma, porque inclusive se nos obligó a no hablar la lengua. Algunos datos históricos del archivo registran de que muchas personas al no hablar la lengua murieron porque no tenían cómo expresar lo que veían y lo que vivían. Entonces, en esa medida también tenemos en Colombia algunas lenguas que todavía se hablan, como el San Basilio de Palenque, se habla una lengua que es también producto de esa mezcla de diversidad africana, porque África nos han querido vender como un único continente. Conocemos que África es absolutamente diversa y en África conviven más de 5.000 lenguas, entonces por ende la diversidad va a ser mayor. En esa medida creo que es importante que en los libros de historia, que en la universidad se trabaje la verdadera imagen de la negritud y de lo negro, porque lo negro ha sido silenciado como un proceso político, porque algunos dicen, no, es que la academia no es política, en la academia el conocimiento no pasa por lo político, pero sabemos que la academia sí es política y el conocimiento sí pasa por lo político. En esa medida también quiero invitar a los profesores de aquí en la Universidad de Tolima y a los estudiantes que indaguemos la historia real, entre comillas, de lo que ha sido el negro, porque realmente los textos escolares, desde las secundarias a la universidad, han desconocido la verdadera presencia y la verdadera historia del negro en América y en el mundo. En esa medida también es importante entender de que nosotros, en una u otra manera, forjamos las primeras repúblicas independientes en América. Está el caso de la República Independiente de Haití, que se liberó antes que Simón Bolívar emprendiera la lucha independentista. Aquí atrás es
el término negro, y el término, digamos, yo tuve alguna vez en clase de pronto esto con algún compañero acá en la universidad, el término negro era despectivo, decía él, el de la raza afro. Se tendría que decir afrodescendiente. ¿Cómo se tiene que decir o cómo se debe decir o cómo se, pues no sé, la pregunta es verdad? Bueno, pues yo creo que, como yo dije anteriormente, todo pasa por lo político, ¿no? Hay que entender que el concepto negro fue un concepto que se utilizó en el siglo XV para deshumanizar a ese ser humano. En esa medida, el término negro se construyó de manera peyorativa y despectivamente. Ahora, yo creo que toda la raza humana somos afrodescendientes, porque la antropología hace mucho rato dijo que en el lago de Victoria, en el África, se encontró restos del Australopithecus afarensis, donde desciende el ADN mitocondrial. Por tanto, toda la raza humana es única, pero de acuerdo a la adaptación al medio ambiente, bueno, todos esos elementos cambiamos fenotípicamente, y es el elemento de la construcción cultural que también hace diferente. Lo mismo hablar con un antioqueño que hablar con una persona de Tolima, así es la cuestión. Ahora, yo creo que, como dije anteriormente, más allá de que el esclavista o el amo nos dijera negro, también un proceso de apropiación de lo negro, es decir, lo negro es bonito, lo negro es humano, y sentirnos orgullosos de nuestro color de piel que corresponde a una historia de lucha, sino que como la educación ha sido una educación primariamente judeocristiana, donde siempre ha asociado lo blanco a lo hermoso, a lo bello, y lo negro a lo diablo, a todo lo que es feo. Por lo tanto, pues ningún niño o ningún joven quiere reconocerse como negro porque está expuesto a todas esas relaciones sociales de racismo. Sí, entonces yo creo que lo importante, más que si me dicen negro o me dicen afrodescendiente, es denominarnos como personas. Y si yo me llamo Amanda, tú te llamas Camilo, porque es una cuestión también que pasa por la individualidad para luego ser una cuestión colectiva. Perfecto. Otra pregunta, otros compañeros aquí. Es otra pregunta que nos hicieron acá en la red. ¿Existe racismo dentro de la misma comunidad afrodescendiente? La pregunta no es si existe racismo o no, porque yo creo que más que racismo es, mira, tú prendes un televisor todos los días, ¿qué imagen te muestra? Una imagen de una mujer blanca y un hombre blanco. Prendes cualquier novela y te muestran eso. Por lo tanto, no habrá nunca autorreconocimiento. Además de eso, el racismo es una historia de larga duración. Hace 500, justamente, que estamos en el mes de mayo, un mes de mayo, un 21, abolieron legalmente la esclavitud. Del 21 de mayo a hoy, 2013, solo hay 164 años de abolición legal de la esclavitud. Y sabemos que se hace una ley o una norma, inmediatamente nos van a superar las desigualdades que ha causado esa historia. Por lo tanto, yo creo que para la comunidad negra, más que racismo, hay un elemento de colonización que ha desconocido a ese humano que no quiere reconocerse dentro de esa historia. Por ejemplo, nosotros analizamos los textos escolares de historia. La imagen del negro siempre lo muestran en la historia. Si ustedes llegaron a reemplazar a los indígenas y punto. No muestran toda esa lucha de resistencia política y armada del negro en Colombia. Allí hay un desconocimiento de la historia. Es un elemento de racismo, y el racismo es estructural, ¿sí? Entonces tú sabes que el sistema mundo es un sistema neoliberal capitalista que también desconoce ese elemento de aporte de la negritud del mundo. Agradecemos a
pero otra vez un aplauso de toda la universidad para el compañero. Eso, gracias. Buenas tardes. Yo vengo a hablar principalmente de un personaje como tal llamado Ganga Zumba o Ganga Zombie. Él es el principal soberano de Quilombo Dos Palmares. Fue proveniente de la región del Congo. Lo secuestró un barco negrero junto con su madre. Su madre era princesa del Congo en ese entonces. Al principio, cuando lo esclavizan, él se escapa y corre directamente hacia Quilombo Dos Palmares, que era una concentración de esclavos que se habían escapado anteriormente. Entonces, pues cabe resaltar que mi nombre no era Ganga Zumba, es una alteración del idioma Kimbundu que se habla en Angola actualmente y prácticamente significa gran señor. Bueno, con la llegada de Ganga Zumba a Quilombo Dos Palmares, que no lo funda, ya existía anteriormente, se empieza a acomodar una estructura más ordenada, ya que el Quilombo existía antes pero de una manera muy precaria, o sea, no estaba muy bien estructurado. Entonces, lo que hace Ganga Zumba es prácticamente abrir una conciencia más amplia y entonces todos los esclavos que estaban allí empiezan a incurrir en haciendas de portugueses, a robar ganado y a salvar a algunos esclavos que estaban allí secuestrados. Cuando Ganga Zumba toma el poder en Quilombo Dos Palmares en la fecha de Ganga Zumba. Sí. Y que un momento, por favor. En 1670 asume el poder Ganga Zumba. Entonces él empieza a hacer más frecuente su incurrencia en haciendas y en asentamientos de portugueses para robar ganado, robar armas, sacar esclavos que estaban allá, a lo cual en respuesta la colonia portuguesa mata a 200 esclavos cimarrones, secuestran junto con un hijo de él y secuestran a uno de los hijos junto con 47 esclavos. Quilombo no se acaba allí. Ganga Zumba continúa con su asalto a la colonia, pero tiempo después, en 1680, recibe una oferta de hacer un tratado de paz de un gobernador. Su sobrino, Zumbi Dos Palmares, está en total desacuerdo debido a que él dice que aceptar ese tratado de paz significaba tener que olvidarse de sus ancestros y todo lo que había pasado con ellos.